Universidad CONADIS. Ya se dio inicio a las clases presenciales en la mayoría de colegios y también universidades. Por ello, los padres de familia tienen que estar muy alertas ante cualquier situación con sus hijos, sobre todo si se trata del bullying. Y para conversar sobre este tema está ya con nosotros el psicoanalista Carlos Flores Galindo. Carlos, qué gusto. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, el día de hoy queremos tocar justamente este tema porque ya comenzaron los chicos del colegio, las universidades, los más jóvenes y por supuesto siempre aparece por ahí el tema del bullying. Es un tema muy importante para los colegios y para las universidades porque es algo que lamentablemente nos acompaña y tiene una gran incidencia en nuestro país. Esto, por empezar a tocar el tema, cuando estamos hablando de bullying nos estamos refiriendo a una situación de violencia, ¿no? Donde una persona es víctima del ejercicio de una violencia física, psicológica, incluso por internet, de la cual no tiene suficientes herramientas para defenderse. El problema del bullying es que está basado en la desventaja, en que el agresor tiene o mayor cantidad numérica, o superioridad física, o una posición jerárquica que hace que la víctima del bullying no pueda enfrentar este problema solo. ¿Y cómo funciona el bullying en las universidades, en los colegios? ¿Cómo es que comienzan se podría decir, a los jóvenes, a los niños incluso en los colegios, a acosarlos? ¿Cómo es, por favor? Habría que decir que cuando hablamos de bullying, siempre hablamos de la víctima, pero también hay que hablar del agresor, sobre todo si hablamos en un colegio, porque el agresor también está sufriendo. Evidentemente hay que tomar acciones sobre él y le corresponderá el castigo que a un niño le corresponde. Pero el bullying puede empezar como cualquier pelea entre niños, está fuertemente agravado cuando hay familias violentas alrededor y se constituye como bullying cuando en esta situación hay un sujeto con ventaja sobre el otro y el problema se agrava cuando los adultos y las instituciones no nos ocupamos al respecto. Entonces, si es que ocurriera una pelea entre dos niños, lo más normal sería que los profesores o los padres tuvieran que intervenir. Pero cuando no hay una intervención es que empezamos a construir un espacio propicio para que una persona sea víctima de bullying. Y cuando esta desventaja es muy manifiesta, no necesitamos que sea un acto recurrente. Es decir, un niño es atacado por otros 4 simultáneamente de manera planificada. Eso no es una pelea entre dos niños. No hay un niño en situación de paridad, es decir, no hay una situación de abuso. Y eso requiere que los adultos, las instituciones y en nuestro caso hasta el Estado tome cartas según lo que le corresponde a su función, ¿no? ¿Cuáles son las características de la persona que hace bullying? Una persona que hace bullying es alguien que no registra la desventaja del otro y que está concentrado en su propio sufrimiento, en sus propios intereses y no está tomando importancia por lo que pasa por el otro. Y esto es algo que empieza con los niños porque a cierta edad los niños les cuesta ser empáticos. Un niño pequeño tiene que aprender a ser empático, le cuesta, por eso tenemos niños pues que cogen un animalito y lo chancan, porque tienen que aprender ese proceso. Entonces es nuestro trabajo llevar a los niños a desarrollar esas capacidades de la mejor manera. Los padres, por ejemplo, que están hoy día sintonizando el programa, los profesores, ¿cómo podrían evitar que hayan estos tipos de acoso en el colegio, en las universidades, bueno, y hasta en el mismo barrio a veces sucede, por supuesto. ¿no? La primera cosa que tenemos que hacer es no celebrar la victoria sobre alguien con desventaja, no celebrar el resolver un conflicto con un golpe. No celebrar la violencia sería nuestro primer paso y esto se ancla
con la piedra angular de cualquier buena intervención y la primera recomendación a todo padre, conocer a nuestros hijos y comunicarnos con ellos, tanto si están en un lugar de víctima o de agresores. Porque si bien una víctima de bullying tiene una serie de consecuencias graves que pueden afectar toda su vida, la persona que comete el acto de acoso, si bien no tiene tanto daño ni mucho menos, es decir, él es el que está en ventaja, también es alguien que tiene un problema y también es alguien que está sufriendo, y nuestra intervención en una escuela tendría que apuntar a recuperar a las dos personas. Los niños, por ejemplo, con discapacidad, jóvenes con discapacidad que acuden a universidades, colegios, a veces cuando son muy pequeños, por ejemplo, ya no quieren volver al colegio, y los padres también sufren muchísimo porque tienen ese miedo de llevar a sus hijos al colegio, a la universidad o a cualquier lugar donde tengan que estar en contacto con otros niños, pero que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces, ¿qué se le podría decir a esos padres que necesitan sacar adelante a sus hijos y darles esa fuerza para que justamente sepan cómo comportarse ellos también en esos lugares, ¿no? Creo que lo primero sería reconocer que ese miedo que tienen es legítimo, porque el bullying existe, es una situación difícil, pero una vez reconocido que es legítimo tener miedo, hay que enfrentarlo. Porque sacar a un niño del colegio implica aumentarle un problema, implica reducir sus oportunidades. Entonces, si ya lo sacamos del colegio, no vamos a llegar a la universidad o a alguna formación y vamos a tener, y por eso también tenemos índices bajos de personas con discapacidad que acceden a educación superior. Dicho esto, en la escuela hay un tratamiento porque son dos niños o varios niños contra otros donde hay mucha responsabilidad de las autoridades. Hace poco veía un fallo del Poder Judicial que forzaba a un director de colegio y a dos docentes a pagar una indemnización por no haber intervenido en un caso de bullying. Entonces, tenemos un marco legal y tenemos instituciones del Estado que, si bien es común en nuestro país quejarnos que el Estado no hace nada, no es tan verdad, hace cosas, hay cosas que se pueden utilizar. Cuando entramos a un espacio universitario, ahí estamos enfrentándonos a una situación distinta, porque ahora estamos hablando de adultos. Y entonces ahí un agresor tiene que hacerse responsable de sus acciones de otra manera y la intervención tendrá otro carácter. Y la primera recomendación que podría ser es decir que habría que observar en qué institución vamos a entrar. Es decir, si podemos escoger, habría que buscar la institución con las mejores condiciones para el estudiante. Entonces, hay universidades que, dado, por ejemplo, la tremenda capacidad intelectual de alguna persona, son convenientes por las exigencias en tal o cual otra. Y hay universidades que son más cómodas para el estilo de las personas, ¿no? Cuando uno logra generar una comunidad abierta, dispuesta a comprender la diversidad, ya no estamos hablando de cumplir la ley. Ahora podemos empezar a concentrarnos en cómo extraer la mejor capacidad de las personas. Ya no nos importa qué les cuesta o qué no pueden hacer, sino el otro lado, qué es lo que pueden dar, en qué cosa pueden destacar. Y cuando logras una comunidad de ese tipo, cualquier problema de bullying, de acoso, de discriminación, va a poder ser tratado de la mejor manera posible y vas a tener muchas posibilidades de acabar una formación con éxito. ¿Cómo se darían los padres cuenta o qué alertas pueden tener los padres para saber cómo identificar si su hijo está sufriendo de bullying? Un niño con discapacidad o un niño que no tiene ninguna discapacidad. Eso pasaría igual con cualquier niño, ¿no? En tanto el bullying supone que haya otro que se aprovecha de una desventaja, entonces se van a coger pues, de cualquier desventaja. Y entonces lo primero es si hay un cambio en la comunicación, si el niño deja de hablar o se reserva algunas cosas que antes no se reservaba. Luego, si el niño aparece con algún rasgo físico o algún objeto o su ropa rota, es otro indicador, ¿no? Y por último, un niño víctima de bullying
que no recibe apoyo no va a querer ir al colegio. El colegio no va a ser un espacio que disfrute, cosa que es una pena, porque el colegio es una experiencia que el niño puede disfrutar y vivir con felicidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Un gusto haber conocido más acerca del bullying, Carlos, y ojalá que también los padres que están viendo, que están sintonizando Sin Barreras, pues también hayan tomado cuenta de todo lo que nos has contado el día de hoy. A proteger a nuestros niños y enseñarles a ser fuertes. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes y a invitarlos a acercarse a la universidad cuando quieran saber o aproximarse a cualquiera de estas temáticas. Muchísimas gracias. Amigos, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más en el programa.